El estrés y la fe. Vamos a comenzar una serie que tiene que ver con consejería cristiana, ¿sí? Y vamos a tocar temas interesantes, así que vamos a invitar a los hermanos a sumarse en cada una de estas oportunidades. Vamos a tocar temas distintos, pero después vamos a mirar haciendo un resumen acerca de temas que a veces poco se tratan. El estrés, en este caso, sí, lo entendemos como una presión o una tensión física o mental o emocional. Cierto nivel de estrés es necesario. A algunos les llama la atención cuando uno cuenta esto. Uno dice, es necesario cierto nivel de estrés. Incluso es bueno, tal como el esfuerzo físico que le ponemos al sistema muscular, ¿sí? Para hacerlos más fuertes. Entonces el estrés afecta al cuerpo y de diversas maneras, tanto a corto como a largo plazo. Así que el estrés desencadena dos tipos de respuestas. Nos predispone para la lucha o para la huida. Hay personas que ¿sí? toman la decisión de la negación, ¿sí? de mirar para otro lado, estoy tratando de olvidarme de eso y no puedo, y expresiones así. Así que hay dos grandes grupos que son tipos de respuestas frente a la situación al estado que conocemos como estrés, que se confunde muchas veces con ansiedad. Entonces, implica en el cuerpo liberación de hormonas que tiene que ver como la adrenalina, tiene que ver con el cortisol y prepara al cuerpo, ¿sí? Como dije, para la acción. Puede ser para la lucha, para enfrentar la situación o para huir. Ahora, cuando el estrés se vuelve crónico, ¿sí? pasa a ser ansiedad y se va perdiendo el manejo, ¿sí? porque queda mucho tiempo. Es una situación sin resolver, que queda mucho tiempo. Así que eso puede llevar a problemas de salud mental y física. A corto plazo, sí, efectos a corto plazo, el estrés aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? eleva la presión arterial, por ejemplo. El corazón late más rápido, la presión arterial sube para bombear más sangre a los músculos, al sistema muscular del cuerpo para prepararlo para la acción. Hay acciones que son casi instantáneas. Usted le cae o pone la mano o el dedo en agua caliente y ahí se produce una situación de estrés, pero es rapidísima. Hay una respuesta del cuerpo, ¿sí? para defenderse, para no quemarse en este caso, ¿no? O pasa con la energía eléctrica y tantos otros tipos de situaciones, que a veces estamos en riesgo, en peligro, y pasa una información en fracciones de segundo y el cuerpo reacciona, nosotros reaccionamos. Entonces, el sistema muscular se tensa, ¿sí? y se prepara para la acción. Cuando el estrés se dilata en el tiempo, imagínense todo el sistema muscular, el sistema nervioso emite energía, emite señal y eso nosotros conocemos, dice, estoy contracturado, tengo tanto problema que tengo contractura. Bueno, entonces eso es parte del estrés y cuidado con eso que se va a la ansiedad y termina afectando nuestra calidad de vida. Déjeme decirle algo, y algunos dicen los creyentes, pero tenés que orar más, tenés que ir más a la iglesia. A todos nos pasa, hermanos. Nos pasa a todos. Eso es inevitable. Así que no es pecado estar estresado. Ahora, vivir estresado, ahí vamos a poner el foco. Vamos a tener situaciones de estrés. La Biblia, si bien no menciona esa palabra, pero habla de la ansiedad, habla de las preocupaciones. Así que vamos a tocar un poco este tema. Aumenta en el estrés, aumenta en los niveles de azúcar, ¿sí? En la sangre. ¿Por qué? Porque el cortisol eleva los niveles de la glucosa, ¿sí? Para proporcionar una energía rápida. Por eso, después de la acción, del estrés, posterior ya a la acción, imagínense,
el canino le muestra los dientes y usted sale corriendo. ¿Sí? Tiene ahí, consume energía rápida. Después de esa corrida, ¿cómo está usted? Cansado, agotado. No es solo el miedo, la preocupación, sino hay un cansancio que es físico también. ¿Sí? La respiración es más profunda, más rápida, más que profunda, rápida, porque se acelera para llevar más oxígeno al cuerpo. Entonces son respuestas al estrés. Una sensación de alerta o de enfoque. Entonces las hormonas, ¿sí?, del estrés hacen que el cerebro esté más alerta. Si usted está en duda en la madrugada, escuchó un ruido y ya perdió la calma y hasta el sueño también. Se pone en una situación de alerta. Está escuchando, algo escuché, no sé lo que, no lo puedo resolver, y está en una situación de alerta. O no necesariamente en la madrugada, pasa en la vida. Usted ve algo no está bien, algo no me cierra, alguien me dijo no me dan los números. Son diferentes tipos de expresiones de las personas que están en una situación que no saben explicar cuál es la situación. Y en ese momento nos piden ayuda. Ore por mí que tengo un problema. ¿Y cuál es su problema? Y yo no sé cuál es mi problema. ¿Cómo vamos a resolver algo que nosotros no sabemos? Bueno, llegamos a ese tipo de situaciones. Y no es malo, siempre digo, no es malo decir, no está mal decir que no estamos bien, que estamos mal. Qué bueno nosotros poder expresar, decir, necesito ayuda, no puedo identificar, no puedo poner en palabras mi situación, pero yo necesito que me ayude en oración. Tengamos esa confianza, entonces decimos, Señor, te pido por mi hermano, mi hermana que tiene un problema que no sabe cuál es su problema. Ni yo tampoco no lo sé, así que pero te pido, Señor, tu ayuda. Y Dios está en los detalles, ¿sí? Así que el cerebro estará más enfocado, estará en alerta, enfocado en la situación, y esto causa también un tipo de estrés. Ahora, más a largo plazo, cuando agregamos la palabra crónico, ahí tenemos que poner un poco más atención. ¿Por qué? Porque a la larga trae problemas cardiovasculares, afecta a la salud cardiovascular. ¿Sí? El aumento del riesgo de la presión arterial alta constantemente, enfermedades cardíacas. La ciencia dice que hay accidentes cerebrovasculares a raíz de un nivel de estrés crónico, prolongado. Crónico es sinónimo de prolongado, no se lo resuelve en el tiempo. Escuchó la gastritis, problemas digestivos por el estrés, un estrés crónico, ¿sí? Y hablamos de todo lo que significa el aparato digestivo. Entre esa lista, dentro del aparato, la función del aparato digestivo, el famoso apetito desmedido. Es como una justificación. Hay gente que deja de alimentarse adecuadamente para alimentarse demasiado y mal, y otros reducen la cantidad. Y otros tienen rechazo a cierto tipo de alimentos y una larga lista. Cuando digo problemas digestivos, no es solo, tiene gastritis. No. Hay muchos otros problemas que tienen que ver con la salud intestinal. Sobre todo hay mucha información. La ciencia descubre, no hace mucho, que hay información del sistema nervioso mucho más importante de lo que se consideraba antes. ¿Dónde? En el estómago y en los intestinos. Una vez escuché a un neurólogo cristiano y nos hablaba de las hormonas de los intestinos. Y nosotros nos quedamos así perplejos. Así que la ciencia está mirando eso también. ¿Y qué tiene que ver esto con? ¿Tiene que ver esto con el estrés? Claro que sí, porque cuando estamos en situaciones de estrés van a aparecer este tipo de problemas. Ahora, hay algo que va más allá de algo circunstancial, porque el sistema inmunológico, la ciencia también nos comparte datos de las personas que están viviendo en un estrés crónico. Su sistema de defensa, su sistema inmunológico, que es un ejército que defiende al cuerpo, ¿sí?, pierda fuerza. Una persona triste, en amargura, una persona sobre todo que no tiene las herramientas espirituales y emocionales, su sistema inmune, ¿sí?, está muy por debajo de una persona que conoce al Señor, de una persona que maneja
que llena su vida de la palabra del Señor, que está en comunión con el Señor, que tiene familia, que tiene una larga lista de cosas. La ciencia estudia a las personas y estudia, hace análisis en el laboratorio, ¿sí? Científicos, por supuesto, clínicos, químicos, y resulta que el sistema inmunológico de una persona estresada es mucho más débil, mucho menos fuerte. ¿Sí? Usted dice, pero yo sigo una dieta, me alimento, me cuido, me dejo a alguien, no bebo alcohol, no consumo estupefacientes, no probé el cigarrillo en mi vida, igual tengo este tipo de problemas. Bueno, el estrés crónico, algo que no se maneja adecuadamente, ¿sí? Bueno, en realidad no debería ser crónico. La postura personal que tengo, un creyente no debería tener un estrés crónico, que yo lo traduzco como una ansiedad. Ahora les voy a dar algunos datos de eso. También insomnio, la calidad del sueño se ve interrumpida. Imagínense, uno no descansa una noche, otra noche. Yo sé que algunas noches no dormimos bien, sé de qué se trata eso. Y ya al otro día ya no estamos como debiéramos. Imagínense, la segunda noche, la tercera noche y todo de manera consecutiva, nuestras baterías se van agotando. Tenemos que resolverlo, algo hay que hacer, ¿sí? Así que dolor de cabeza, muchas de las migrañas, ¿sí? Tienen que ver con situaciones no resueltas. La persona se preocupa y busca a su manera y no lo puede resolver, y ese estrés se volvió en un estrés crónico. Bueno, problemas en la piel. ¿Qué tiene que ver la piel? Sí, también a veces hay tipos de erupciones que tienen que ver con situaciones estresantes que está viviendo, ¿sí? Esa persona. Después hay dolores crónicos también, así, a largo plazo. Problema, como dije, no solo tema digestivo, sino dice, yo tengo dolor de panza hace 6 meses. Me dijo alguna vez, ore por mí. Bueno, sí, voy a orar, pero hay algo que hay que resolver. ¿Sí? Un dolor crónico, o de cabeza, o me duele el cuerpo. Alguien me dijo, desde que tuve ese problema tengo dolores de cintura, de espalda, y así. Hay muchísimas situaciones que, bueno, son sintomatologías de las personas que están luchando con una situación difícil. Entonces, nosotros reaccionamos naturalmente al estrés, ¿sí? Entonces, o lo enfrentamos, buscamos resolver, o buscamos de huir. Ahora, el estrés crónico va a traer consecuencias negativas, ¿sí? En la salud física, en la salud mental, y por supuesto, ni que hablar que no se resuelve en el plano espiritual. Así que, pero cuando hablamos de estrés, nosotros los creyentes generalmente nos referimos a una presión excesiva, mental, y mayormente tiene una connotación negativa. Nadie viene y dice, estoy feliz porque estoy pasando una situación de estrés y el Señor me regala la oportunidad de crecer en la fe. ¿Escuchó usted eso o no? Yo no vi ningún cuadro, nadie pone en su estado eso. Gracias a Dios por este estrés que me da la oportunidad de crecer en la fe y de buscar y de conocer tu favor y misericordia. Yo nunca lo leí hasta ahora no. ¿Sí? Entonces, mientras que el estrés específicamente, así como esta palabra, no se menciona en la Biblia, las Escrituras sí me hablan de la ansiedad. Y gente piensa que solo las damas son ansiosas. Los hombres también somos ansiosos, de poca paciencia, también, ¿sí? Entonces, la Biblia habla de las preocupaciones, de los problemas, y esto está asociado a situaciones de estrés. Y la Biblia nos da respuestas y herramientas de cómo tratar, cómo manejarlas. Hablando de estrés y ansiedad. El estrés y la ansiedad son respuestas emocionales similares, pero hay asuntos que las diferencian y a menudo se confunde. Entonces, el estrés es una reacción específica a una demanda, a una adaptación, mientras que la ansiedad se prolonga en el tiempo. Es una sensación persistente de un nivel importante de preocupación, temor o angustia, y a menudo su causa no es real. Su causa no es real.
Es una preocupación por adelantado. Ustedes lo ven a Pedro escribiendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nuestros hijos. Salen de viaje y nos preocupamos. No tanto en sí porque se fueron de viaje, están muy bien. Nos preocupamos por lo que le pudiera ocurrir. No es que le está ocurriendo. Bueno, cuidado con eso. Está bien que nos preocupemos, hagamos las recomendaciones, pero hay gente que dice, no puede dormir ya tanto tiempo que no puedo, por esto. No puedo dormir, sembré esa semilla y yo quiero cosechar. De la siembra hasta la cosecha, ¿cuánto va a pasar? 4 meses, 3 meses. No podés estar sin dormir 3, 4 meses. Por favor, necesitamos descansar en algo que nosotros ya no podemos manejar. Entonces, el estrés puede ser temporal, debería serlo, ¿sí? Y en algunos casos es beneficioso. Le voy a explicar por qué. Beneficioso. Mientras que la ansiedad puede ser más duradera, más prolongada, o cuando le hablan de estrés crónico o ansiedad, ahí va lo mismo. Están en el mismo paquete, ¿sí? Pero esa ansiedad o ese estrés crónico prolongado en el tiempo te va a ir debilitando, te va a agotar, va a repercutir en tu salud, repercute en tus relaciones interpersonales, porque uno mira a una persona, está cansada, está desgastada. ¿Cómo estás, hermano? El Señor te bendiga. Paz del Señor. Paz, hermano. Acá estamos. Tirando para no aflojar, saca el versículo ese, ¿vio? Y aflojando para que no se corte. En intensidad, sí, el estrés puede ser proporcional a la situación que lo provoca. El estrés. Ahora, mientras que la ansiedad puede ser desproporcionada o irracional. No sé si vio esos videos, ¿sí?, que lo comparten en las redes y se viralizan rápidamente. Hace unos años atrás todavía hay algunos dando vueltas por ahí. Una persona con un turbante en la cabeza y con un bolso, simulando ser un terrorista, se acerca a una persona, le deja el bolso y sale corriendo. Y la persona cuando ve esa situación piensa, es un terrorista que me deja una bomba, ¿y qué hace? Sale corriendo también. No sé si lo vio. Y nos causa gracia porque ese bolso no tiene nada, es una broma, es un humor. Pero en ese momento, imagínense esa persona que sale disparada, sale corriendo, la persona que se asusta, el nivel, yo me imagino la dopamina, el cortisol que debe tener esa persona. La que le hace el chiste y la broma está totalmente relajada. Pero qué mal que la pasa esa persona que, y imagínense, puede repercutir en su salud y demás. Ahora, en cuanto al enfoque, el estrés se centra más en el presente, en una realidad, ¿sí?, en la situación que genera el estrés, se enfoca ahí. Mientras que la ansiedad, como dije, se enfoca más hacia el futuro, lo que podría pasar, lo que le puede pasar, pero no le pasa. No está escrito que le va a pasar. Puede pasar, puede ser que sí, pero ¿me vas a afirmar que eso va? No. Entonces te estás imaginando. Y sucede, no es solo mental, psicológico, emocional, sino que el enemigo tiene la capacidad de vernos actuar y comienza a intervenir en las situaciones. Comienza a intervenir en las situaciones. Muchas veces miro la escena de Sansón recostado en el regazo de Dalila y Dalila llama a otra persona que le vaya cortando las trenzas de su cabeza. Una enseñanza muy poderosa en este sentido. Va jugando a dos puntas, está mintiendo, está jugando con la gracia de Dios, con lo que Dios puso en sus manos. Y Sansón ahí, una vez que lo acariciaron, se duerme, comienza a cortarle las trenzas. Y yo le puse nombre a esas 7 trenzas de la cabeza de Sansón. Tiene que ver con los malos espíritus operando, porque Sansón deja puertas abiertas, ¿sí? Y él se relaja y después comienza a vivir unas situaciones
que mucho más que estresantes, Dios permite cosas tremendas, son consecuencias de sus propias decisiones. Ahora, todo el mundo sufre estrés en algún momento. La forma natural en que lidiamos con el estrés tiene que ver mucho con lo que somos, con nuestra identidad, ¿sí? Y principalmente de cómo estamos en la fe, de cómo estamos en Cristo. Miramos biografías de que cada vez que personas que se vieron en situación de estrés, ¿sabe qué hicieron? Oraron al Señor. Claro, vaya al psicólogo, está muy bien, nosotros recomendamos, ¿sí?, el tratamiento y un diagnóstico de la ciencia que muchas veces legalmente lo necesitamos, pero nosotros sabemos que cuando nos encontramos en situaciones adversas, lo mejor que podemos hacer es que ir al Señor, ir al Señor. A veces no tenemos el privilegio de doblar nuestras rodillas, de tomarnos el tiempo. Vamos orando mientras vamos conduciendo. Estamos orando mientras estamos trabajando. El estudiante está orando mientras está haciendo el examen. Y no se va a arrodillar ahí haciendo el examen. Va a decir, ¿pero qué pasa? Está orando. Bueno, entonces, para algunos ese estrés emocional provoca enfermedades, como dijimos, físicas, ¿sí?, malestares. Para otros pueden convertirse en personas de repente hiperproductivas. Reaccionan de una manera sabia que llama la atención bajo situaciones específicas. Alguien me dijo una vez, yo no sabía que podía correr tan rápido hasta que el perro de mi vecino me sacó y ahí descubrí que yo corría mucho más rápido de lo que yo creía, ¿no? Bueno, así que hay un sinnúmero de tipos de respuestas, pero el estrés es una experiencia humana común, particularmente en un mundo donde las exigencias, se nos exige cada vez más. Los estándares son cada vez más exigentes porque si querés ser exitoso tenés que hacer esto, si querés llegar, cumplir objetivos acá y allá y así. Esto y lo otro. Los trabajos, la salud, la familia, los amigos, las actividades ministeriales y en la fe y acá. Y alguien me dijo, ¿usted nunca pensó que ser creyente es totalmente tan estresante? Servir al Señor es tan estresante. Te estresa, sí, pero no es solo eso. Sí, porque nos cansamos, claro. Pero el Señor nos invita ¿a qué? A descansar en Él. El asunto es cuando queremos tener todo bajo control. Y 2 más 2 es 4. Y en la fe, 2 más 2 no es 4. Sí, nuestra objetividad, nuestros cálculos no son los cálculos del Señor. Y el Señor se lo dijo a Isaías, mira, como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos es tus pensamientos. Una diferencia enorme. Y entonces, para una respuesta adecuada al estrés es indispensable rendir nuestras vidas al Señor, no en el momento del problema, sino antes. Eso nos da seguridad, estabilidad, rendir nuestras vidas al Señor y pedir su sabiduría en cuanto a las, escuche esto, prioridades. Muchas veces sin darnos cuenta, poco a poco, el orden de prioridades. ¿Qué es lo que es más importante que otro? ¿Sí? Se invierte el orden de prioridades. No, dice, porque yo tengo que trabajar. ¿Por qué trabajas tantas horas? ¿Por qué nunca estás en tu casa? No, dice, para darle a mi familia. Cuando se da cuenta, se le fue la vida, no estuvo, se quedó sin trabajo y sin familia y sin salud y se le fue la vida. Porque no estableció adecuadamente ese orden de prioridades. Entonces, orar al Señor, Señor, guíame, y el Señor te va a hablar, el Señor va a poner personas que te van a aconsejar y te van a decir, mira esto, cuida tu familia, cuida tu matrimonio, cuida tus hijos, cuida tu salud. Dígame si el Señor no nos habla respecto a eso, ¿no? Siempre nos pone alguien al lado y dice, eso no comas, tenés que hacer ejercicio, tenés que salir a caminar, andar a dormir, qué sé yo, cosas así. ¿O no? Es el Señor que nos está hablando. Entonces, no nos hagamos cargo, escuche esto, no nos hagamos cargo de lo que Dios no nos hizo cargo. Vamos a hablar así.
Vamos a poner nuestras narices en donde no nos llamaron, donde el Señor no nos envió. Y asumimos responsabilidades que no nos corresponden. Entonces, no vayas a donde el Señor no te mandó. Él siempre nos va a dar lo suficiente, ¿sí?, en cuanto a las herramientas que necesitamos para no ser derrotados por el estrés. Para que ese estrés no se vuelva crónico. Porque después les muestro la ruta. ¿Cómo sigue? No termina en el estrés, no termina en la ansiedad. Sigue, la ruta sigue. Hay otras cosas que vienen después y es cada vez peor. Por eso acá tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque el dolor es alguien escribió una vez, el dolor es el megáfono de Dios. El dolor es un mensaje que Dios permite en el cuerpo, en la situación emocional, en el plano espiritual. Algo nos pasa, nos duele y es un mensaje. Dios nos está hablando. Permite situaciones por las cuales Él nos está hablando, nos está diciendo algo. El dolor es un mensaje de parte de Dios. Entonces, una respuesta adecuada al estrés te llevará inadecuada, al estrés te llevará a un estado o una situación de ansiedad que rápidamente tiende a volverse crónica, a prolongarse en el tiempo. Y en toda situación de estrés y ansiedad hay actividad espiritual. Está el Espíritu Santo trabajando, pero también si abrimos puertas y rechazamos la voz de Dios, no obedecemos, no hacemos caso, no somos fieles al Señor, no vamos en oración, no buscamos la guía del Señor, ¿sabe qué? Hay alguien más que tiene lugar para hacer su tarea. Y no en beneficio nuestro. Cuidado con eso. Por eso, Efesios capítulo 6, verso 2, ¿sí? Capítulo o párrafo de guerra espiritual, dicen muchos, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es un asunto espiritual, sino contra principados y menciona todo eso. ¿Hay estrés acá o no? En la lucha espiritual hay estrés. Es inevitable, inevitable. Cuanto más nos rindamos al Señor, más nos consagramos al Señor, mejor vamos a manejar el estrés en nuestras vidas. Una causa común, por ejemplo, por mencionar, entre tantas otras, es la situación financiera. Entonces, nos estresamos porque, por el dinero, que perece y parece que nunca nos alcanza, nunca es suficiente. Nos preocupamos por saber si somos capaces y hacemos los números y llegamos a fin de mes y vamos a cubrir las necesidades y quiero mantener un nivel de vida, decimos, aceptable. Bueno, ¿y qué es lo que es? Yo pregunto, ore por mí para que Dios me dé los recursos y tenga un nivel de vida aceptable. Y yo le miraba, wow. Yo decía, ¿qué será aceptable? Así que digo, discúlpeme, no sé qué entiende usted por vida aceptable. Y lo que me dijo después era totalmente ridículo. Hay cosas que no son necesidades básicas y primordiales. Entonces, nos preocupamos porque si somos capaces de saber de cubrir los servicios básicos, elementales, el mantenimiento, el mantenimiento de nuestro enfoque en lo material comienza a agotarnos emocionalmente, pero también repercute en nuestra salud y, por supuesto, en nuestra fe, nuestra vida espiritual. Nos estresa, consume nuestras fuerzas y a su vez arrastra el estrés al afán de mantener, como dije, un cierto estilo de vida que necesita ser revisado en cuanto al orden de prioridades. Algunos se estresan entonces por las finanzas. ¿Sabe por qué? Porque no confían en que Dios proveerá para sus necesidades básicas. Así nomás le digo. Se estresan por el área financiera porque no tienen su confianza en el Señor. Tienen su confianza en su fuerza, en su trabajo, en su experiencia, confían en sí mismos. Sí, yo siembro, cosecho, yo hago un negocio, tengo que ganar tanto y esto. Y el Señor no está en esa ecuación. Usted tiene que
orar y pedir al Señor sabiduría para hacer un buen negocio. Un buen negocio en el área comercial es cuando los dos están de acuerdo y están conformes, tanto el que vende como el que compra. Un cristiano debe entender eso, ¿sí? Que no abusa de una situación. Por ejemplo, alguien que dice, tengo que vender esto porque necesito, estoy desesperado. Entonces, un cristiano no se aprovecha de la situación, porque hay situaciones que son denigrantes. Y un creyente no denigra a nadie cuando está en la necesidad. No se aprovecha de la necesidad. ¿Cuántas veces le habrá pasado a usted que usted, le dio un trabajo a alguien, no porque quería darle a ese alguien, o quizás hay cosas que usted lo puede hacer? Hay cosas que las puedo hacer yo y me gusta hacerlo y me distrae. Puede ser cansador, agotador, pero desenfoca mi mente de otras cosas. Y bueno, son tareas domésticas, por ejemplo, ¿no? Pero viene alguien y pide para sus necesidades básicas. Te dice, necesito para comer. Entonces, bueno, le ayudamos y si pide un trabajo, ¿qué trabajo uno le da la oportunidad, no porque quiera darle trabajo, sino para beneficiar a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Bien, se hace la tarea, o se hace el negocio, o te compro tal o cual cosa, no porque lo necesito, sino para ayudarte, darte una mano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, algunos se estresan, por la parte financiera, porque no tienen su confianza puesta en el Señor y que Él va a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, Jesús habló de esto, dijo, por tanto os digo que no, mira la palabra que usa, no os afanéis, ¿sí? Por vuestra vida, ¿qué dice ahí? De comer, de beber, por vuestro cuerpo, o que habéis de vestir, ¿sí? ¿No es la vida más que el alimento? Dice ahí, o el cuerpo más que el vestido. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto está en Mateos capítulo 6, versos 25 al 27. Es cierto que somos llamados a ser buenos administradores de los recursos, principalmente del dinero, y proveer para nuestras familias. Eso dice, de eso habla Primera de Timoteo capítulo 5, el verso 8. Pero no debemos olvidar de que Dios es nuestro proveedor. Es nuestro proveedor. Él no nos abandonará. Por otro lado, existe un estrés financiero que se debe, escuche esto, a la codicia. Es provocado por la codicia, ¿sí? Enfocado en el materialismo, que dice, yo necesito un auto 0 kilómetros. Yo necesito unas vacaciones en Hawái. Yo necesito caminar sobre la nieve todos los recesos de invierno. Yo necesito... No, usted no necesita. Usted necesita otra cosa. Usted necesita reordenar su escala de valores, de prioridades. El materialismo conduce inevitablemente al estrés. ¿Por qué? Cuando buscamos deliberadamente las cosas materiales o los bienes de este mundo que no conoce al Señor, ahí ya hemos caído en el engaño de las riquezas. Esa es la expresión bíblica, ¿no? ¿Sí? Marcos 4:19. Y en la mentira de que esas cosas nos van a traer, van a aliviar el estrés. Esa expresión, yo necesito unas vacaciones ya. Y es marzo. Para nosotros no, porque las vacaciones para nosotros es enero, febrero, por ahí no. Y en marzo dice, fin de marzo, estoy necesitando unas vacaciones. Bueno, está bien, no es pecado, anhelarlo, está muy bien. Entonces, pero refugiarse en el materialismo, en las cosas de este mundo, una falsa felicidad y contentamiento o de gozo, como quiera llamarle, eso no es cierto. Termina las vacaciones, tiene que pagar el crédito que sacó para las vacaciones, las otras deudas siguen estando, la enfermedad no se fue y el estrés tampoco se fue y ahora, además de estar estresado, ahora está ansioso o ansiosa. ¿Qué tiene que ir de vacaciones más lejos? No.
Tiene que ir a Cristo y ordenar su orden de prioridades. Hermano, escucha esto. La bendición de Dios no añade tristeza, no añade estrés, no añade ansiedad. Si el Señor te encomendó una misión complicada, difícil, compleja, juntamente, ¿qué dice la Biblia? Dará al Señor ¿qué? La salida, los recursos, te mostrará el camino, ¿sí? Y el Señor te va preparando, te va forjando para ciertas situaciones. Después que pase la tormenta, pues te das cuenta. Leía acerca de cómo el búfalo se comporta frente a la tormenta. Hace poco lo leí, nunca había escuchado siquiera de esto, que la mayoría del reino animal huye del frente de tormenta, huye de las tormentas. Pero el búfalo piensa, cuando más rápido yo pase la tormenta, más rápido pasa la tormenta. Entonces se pone de frente a la tormenta e encara la tormenta. El resto de los animales huye. El búfalo dice que encara la tormenta. Bueno, me llamó la atención, porque sabe que cuando más rápido pase la tormenta, más rápido sí viene la calma. Muy bien, otros huyen delante de las tormentas que hay tormentas, situaciones en la vida que son inevitables. Algunos creen que seguir al Señor es no me enfermo nunca más. Vengo al Evangelio, se terminan los problemas. Y no, eso no es cierto. No es cierto. Entonces, Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo es el gozo máximo, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Hay estrés ahí, sí o no? Muchísimo. Diversas pruebas es de todo tipo y color de pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la capacidad de resistir. Te hace más fuerte. En el Señor te hace más fuerte. Ahora, pero téngala sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice varias versiones, pero es perseverancia. Más, tenga la paciencia o la capacidad de perseverar, ¿sí? Su obra completa. Muy bien. Para que seáis, dice perfecto. Acá perfecto es maduro. Te lleva a la madurez. Las situaciones de estrés y bien manejada o manejada de manera adecuada en la fe, te lleva a una madurez en Cristo. Entonces vas a decir, mire hermano, vos no sos el único que tenés problemas, te quiero decir esto. Por eso, más adelante le doy el texto, ¿sí? Vamos a consolar con el consuelo con que nos ha consolado el Señor. Para eso es un juego de palabras, ¿no? Pero, mire, a ver, sí. No, pero a ver, no es malo porque a veces se ha demonizado el término de vacacionar. Vaya, se puede ir de vacaciones, vaya de vacaciones. Ahora, no venda su casa para ir de vacaciones. No lo haga. Yo le aconsejo que no. Alguien dice, bueno, vendió el auto, compró 2 boletos y se fue a ver a Argentina, a Estados Unidos. Y ahora se quedó sin auto, encima Argentina perdió. Y bueno, y tuvo un montón de situaciones ahí. No, conocer lugares y va de vacaciones está muy bien. ¿Qué nos puede hacer? A ver, hay que evaluar los costos y las posibilidades de cada uno, porque para algunos vacaciones es simplemente no tener que ir al trabajo y quedarse en el fondo de casa, ¿sí? En la sombra, tomando unos mates, tranquilo, ayudando a cambiar la tierra de las macetas, ¿sí? De las plantas de los pozos. Esas son vacaciones también, ¿sí? Dormir un rato más tarde, igual a las 6 de la mañana te vas a despertar igual, cuando ya tenés después de 18. Hay muchas cosas que pudiésemos hablar acá. Agarrar la bicicleta y dar la vuelta cerca de casa también puede ser las vacaciones de algunos. O conocer otros lugares, conocer otras personas, hacer cosas distintas que nos relajen, nos desenfoquen, nos quiten un poco esa carga emocional del estrés que venimos llevando por la rutina. Poco se habla de cómo manejar la rutina de la vida. Y muchas veces perdemos batallas porque no manejamos el estrés, las situaciones traumáticas que nos van afectando poco a poco y no nos damos cuenta que nuestra fuerza ya no es la misma que la de antes. Por eso el Señor nos dice, vení a mí, yo voy a renovar, yo doy esfuerzo alcanzado y hay algo que la ciencia no puede explicar. ¿Qué dice ahí? Y multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna.
usted va a matemática y cualquier científico le va a decir que 0 por 0 lo haga 1.000.000 de veces, el resultado siempre va a ser 0. Sin embargo, el Señor dice, vení, yo te voy a dar fuerzas, yo multiplico, tengo la capacidad de darte lo que vos no tenés. ¿Tiene que ver esto con el estrés? Claro, porque el estrés te agota, te quita energía, te quita la capacidad, la calidad, afecta tu calidad de vida. Si no se maneja adecuadamente, insisto, no es que es pecado el estrés son situaciones inevitables que el Señor va a permitir porque hablamos de luchas, de pruebas, de vientos contrarios. A ver, situación de estrés. Están pescando los muchachos, aparece el Señor caminando sobre las aguas, pero esto no puede ser el Señor, es un fantasma, que si nunca vi, mirá que tenemos noche de mar, habrán dicho los muchachos. De repente, alguien caminando sobre las aguas, rompiendo las reglas de la física. Y el Señor dice, pero no tengan miedo, soy yo. Habla Pedro y dice, Señor, si sos vos, mandá que yo también camine sobre las aguas, ¿se acuerdan o no? ¿Qué pasó? Sale Pedro, ¿caminó Pedro sobre las aguas, sí o no? Caminó sobre las aguas. Yo me imagino a los otros agarrándose la cabeza diciendo, ¿qué es esto? Pero, dice que Pedro miró ¿qué? Al viento y a la tormenta. Cuando hizo eso, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió. Nosotros predicamos, ¿no? No mire, no te enfoques en los vientos y en la tormenta. Mira al Señor. Mientras miras al Señor, vas a caminar sobre las aguas. De hecho, hoy yo escribí para el Estado, el milagro puede ser que el Señor haga que camines sobre las aguas o que te hundas para que ese pez que te va a tragar te lleve a los propósitos del Señor. Ahora, mientras caminó sobre las aguas, todo bien, estaba para la foto, pero cuando se hundió cambió la situación. Rápido. ¿Qué hizo Pedro? ¿Por qué? Le llegó el agua al cuello. Señor, sálvame. Primero tenía fe, pero después se le miró la tormenta y se le terminó. Es una situación de estrés. ¿Cómo reaccionó? Pidiendo ayuda al Señor. ¿Se ahogó Pedro? No. ¿Se dio un susto? Sí. ¿Aprendió? ¿A qué? A que si él mira al Señor, los milagros suceden. Él te va a cuidar, Él te va a proteger, porque el permiso se lo dio el Señor. Le dijo, vení Pedro, vení, probá, vení. Pero cuando no miró al Señor, se hundió rápidamente. Hay una situación de estrés y de cómo manejar el estrés. Otra, la del profeta Elías debajo del enebro. Hay una situación estresante que se fue ya transformando, ya no lo estuvo manejando adecuadamente. Y eso que estaba orando, pero la oración de él no era una oración adecuada, bien enfocada en los propósitos del Señor. Muy bien. Entonces, cuando enfrentamos dificultades podemos sucumbir ante el estrés o podemos verlo como un medio en el cual Dios lo utiliza para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe. Pero escuche esto, lo más importante es esto, moldear nuestro carácter, porque lo que Dios quiere hacer es hacernos semejantes a Él, a su imagen. Poco se enseña esto. A través de situaciones traumáticas, Él nos moldea, trabaja en nosotros para hacernos conforme a su imagen. Cuando nos enfocamos en Dios, encontramos consuelo en nuestras tristezas y fortalezas para soportar mientras avanzamos en la fe. No importa la clase de estrés o de ansiedad en nuestra vida, el punto de partida es, para manejarlo, es Jesucristo. Es Jesucristo. Así que el Señor nos alienta en Juan capítulo 14, el verso 1, y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Muy bien. Él es el único que puede darnos esa fortaleza para afrontar los problemas en nuestra vida cuando nos sentimos abrumados por el estrés. Una vida en Jesucristo hace, sin Jesucristo, una vida sin Jesucristo hace que el estrés se torne difícil de manejar. Difícil de manejar. Argentina está en la lista como el 5º país que más tratamiento de salud mental tiene por per cápita, se dice así. Muchísimos más psicólogos que otros países. De hecho, muchos cargan a los argentinos en el mundo porque
porque las terapias duran 12, 13, 15 años. Dice que pasan un montón. No, y eso no es adecuado para la salud mental. El tratamiento de la salud mental, ¿sí? Hablo desde el área de la ciencia en el mundo. Muy bien. La Biblia habla de no te apoyes en tu propia prudencia. Miraba ese texto hoy. De Salmos 34, 4, dice ahí, ¿no? Porque eso de apoyarme en mi propia prudencia, ¿qué significa eso? Eso significa en que quiero utilizar las herramientas que utiliza el mundo que no conoce al Señor para salir de la situación en la cual yo estoy pasando. A ver, alcohol, adicción de otro tipo de estupefacientes, entretenimiento, escapar, voy de vacaciones y igual, como dije, terminó las vacaciones y el estrés sigue. No porque ir de vacaciones sea malo, no, pero no te ayuda. Vos necesitas otro medicamento para tu enfermedad. Sí, eso es el asunto. Entonces, busqué al Señor y Él me oyó, Salmo 34:4, ¿no? Y me libró, me escuchó y me libró de todos mis temores, dice ahí. De los miedos paralizantes que me dañan. Me libró. David sabía que buscando al Señor y compartiendo sus problemas con Él, quizás podría hallar el favor de Dios. Entonces voy a buscar al Señor. Y a su vez el Señor le respondió, ¿cómo? Y los libró. Se dio cuenta, el Señor me libró. Muy bien. A ver, un pasaje impresionante respecto del estrés es el de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, dice acá, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo es que vas a dar gracias en medio de una situación estresante? Hay que tener un nivel en la fe para llegar a naturalizar ese tipo, que en ese tipo de situación, pues, gracias Señor, no entiendo este problema, pero sé que esta circunstancia que me está estresando, Señor, va a obrar a mi favor porque estoy encaminado en tu propósito. Sí, Filipenses 4, versos 6 y 7. Y dice, y la paz de Dios, ¿la paz de quién? ¿De las vacaciones? Qué paz que me da. Te parás en la playa, mirás el agua y dices, qué paz que me da. ¿Sí o no? De repente aparece un cocodrilo y se te borró la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa, mira lo que dice acá, todo entendimiento. ¿Cómo podés explicar? Porque paz no es ausencia de problemas, sino estoy descansando en la soberanía del Señor, que Él tiene el control de todas las cosas, aún en estas circunstancias difíciles que yo no logro entender, no logro comprender, pero tengo paz. No es mi paz, no. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mira que dice acá, guardará. ¿Qué hace esa paz? Te protege acá. Guardará vuestros corazones, porque ahí se toman las decisiones. No vas a tomar decisiones alocadas que te dañen, que dañen a tu familia, que te vas a arrepentir después. No. En esa situación difícil, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en. No es que recurro al Señor, no, como si fuera el guardaespaldas porque necesito salir a la calle. No, ya estoy viviendo, estoy en Cristo, desde antes de la situación estresante. El Señor nos dice que por nada estemos entonces ansiosos, sino más bien entregarle todo a Él en oración. Llevar nuestras cargas. La Biblia habla de cargas, de preocupaciones a un Dios santo y justo. Día tras día Él va, mitigar, eliminar, ayudarnos a resolver este tema que produce estrés en nuestras vidas. El Salmo 55, verso 22. Hago mucha mención cuando toco el tema de estrés y ansiedad y otros temas similares, porque los libros poéticos son muy emocionales. Hay mucha emoción.
Hay mucha bronca, rabia, mucho gozo, mucha alegría, mucha efusividad, muchas emociones. Entonces, Salmo 55, verso 22, dice que echemos nuestras preocupaciones en Él porque Él nos sostiene, Él nunca nos va a dejar. ¿Sí? Es lo de 1 Pedro 5, versos 6 y 7. Y el Señor Jesucristo ofrece esa paz si venimos a Él con nuestras cargas y preocupaciones. Dice Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es que siento mi paz, no, las dejo. Es una herramienta, una bendición. ¿Sí? Yo no la doy como el mundo la da. Y ahí entonces después completo dice, no se turbe vuestro corazón. Sí, ni tengas miedo. Ni tengas miedo. Entonces, cualquier tipo de estrés será inevitable en la vida. El asunto es cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a responder, cómo vamos a lidiar con el estrés. Entonces, la mejor manera en Cristo, en el Señor. Entonces, confiando en el Señor, obedeciendo al Señor, vamos a confiar que Él nos va a ayudar, que Él va a proveer, porque sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Mis caminos no son vuestros caminos con el Señor. Tengo otra forma de hacer. A Israel no lo llevó por el camino de los filisteos, que iba a ser algo bien rápido de Egipto hacia Canaán. Sin embargo, lo llevó por el desierto y en vez de demorarse unos 3 meses, 40 años. Procesos. Ahora, la desobediencia, el pecado, produce un estrés que complica las cosas y te va alejando del único medio de paz y de gozo. Es cada vez peor. Una cosa empeora la otra, ¿sí? En la desobediencia, en el pecado. Al obedecer los mandamientos del Señor, vamos a cosechar bendiciones del verdadero gozo de parte del Señor. Un Señor que es amoroso y que Él nos da, ¿qué nos da? Paz. Nos da paz. No es que evita que no tengamos más problemas, no, nos da paz. Y ahí glorificamos al Señor. Necesitamos buscar esa paz diariamente en nuestra mente, como con su palabra, entregándole todas las cosas en oración, sentarnos a sus pies con reverencia al Señor. Así que es solo por su gracia, su misericordia, su amor que podemos manejar ese estrés en nuestra vida. A veces como que queremos manejar nosotros a nuestra manera y ahí se nos va complicando. A ver, maneras en que Dios, escuche esto, puede usar el estrés para bien. Es un título medio raro este. ¿Cómo? Sí, maneras en que Dios puede utilizar el estrés a nuestro favor. 1. Dios usa el estrés para llamar la atención. Nuestra atención hacia Él. Número 1. Dios creó nuestros cuerpos y diseñó del tal modo que envía mensajes. Hoy les di el ejemplo de, usted toca algo caliente con su cuerpo y el sistema nervioso lleva en fracción de segundo información al cerebro y reacciona rápidamente. Le produce dolor. Un calor excesivo le produce dolor. Muchas veces no nos detenemos a pensar en esto. Ese dolor es un mensaje. Y hay situaciones que el Señor permite dolor en nuestra vida y es un mensaje de parte de Dios. Cuando usted está sepultando a sus seres queridos, a sus amigos, a sus afectos, y uno mira y el comentario es, mira dónde vamos a terminar, bajo tierra. Y nos acordamos de todas estas expresiones y palabras, venimos del polvo, al polvo vamos a volver, ahí nos olvidamos de todos los títulos, de todo el trabajo, de todo. Se termina todo ahí en una caja de madera al suelo. Es una situación tristísima, fuerte, dolorosa. Hay lágrimas, hay llanto, hay muchas preguntas, no hay respuesta. Y alguien dijo una vez, la muerte es uno de los predicadores que más pega y marca corazones. Porque ya humanamente no hay vuelta atrás.
Y es un mensaje. Ese dolor es un mensaje para nosotros. De administrar bien nuestra vida, de cuidarnos, de amar al Señor, de hacer las cosas que corresponde. Es un mensaje. El dolor termina siendo un mensaje, un aviso. Entonces, esa situación de estrés, Dios la utiliza. ¿Para qué? Para hablarnos a nosotros. Porque aunque usted vaya a una sala velatoria y nadie diga una sola palabra, ese tiempo de dolor, esa situación, le está predicando. Le deja un mensaje. El dolor, el megáfono de Dios. Entonces, segundo, Dios usa el estrés también para ayudarnos a nosotros a crecer, a ser más sabios, para ordenar nuestras vidas y ordenar nuestras prioridades. Siguiendo el ejemplo, usted vuelve del cementerio y dice, ¿sabe qué? No vamos a hacer esto, no vamos a hacer los otros, vamos a hacer esto otro, porque esto, el tiempo en familia, estar juntos, es más importante que esta otra cosa que a nosotros nos separa. Por ejemplo, empiece a priorizar el tiempo. Yo no quiero ser como fulano, que lo terminamos de sepultar, que nunca estuvo con su familia. Nosotros desde ahora, es más, vamos a valorizar, por ejemplo, el tiempo en familia. El estrés, esa situación, ayuda, Dios permite, ¿sí? Y nos enseña a ordenar las prioridades en nuestra vida. Entonces, cuando abandonamos, escuche esto, las prioridades dadas por Dios, porque hay gente que no come para trabajar. No tengo tiempo para comer, dice ahí nomás, así nomás. Y come mal todo de lunes a viernes. Después de un tiempo tiene problemas serios en su salud. Y después todo lo que ganó trabajando tiene que estar gastando para poder a ver si puede recuperar la salud y muchas veces no la recupera. Invirtió prioridades. Me dijo una persona conocida, viajo sola porque mi marido no quiere viajar, él solo quiere trabajar. Él vive para trabajar. Entonces yo viajo sola, el marido trabaja y ella gasta. Viajando, disfruta. Y él dice, hablé con él y dice, yo disfruto trabajando. Muy bien, es muy particular esto. Lo ideal fuera que los dos disfrutasen de su esfuerzo, porque los dos trabajan. A ver, hay una palabra muy interesante en Ageo capítulo 1, verso 4, que se la quiero mencionar. Mire, cuando abandonamos las prioridades que el Señor marca en nuestros corazones, ¿sí? Seguro, ahí comenzará un proceso que nos va a llevar a pasar una lección dura, muy dura en nuestra vida. Pasó en este caso, mire, el profeta Ageo, tiempo de la restauración. ¿Por qué? Porque los israelitas vivían en casas lujosas mientras la casa del Señor estaba abandonada. Abandonada. Y en respuesta, Dios le envió los mensajeros y dijeron, ustedes están haciendo mal. La desilusión y el fracaso llegaron a sus corazones. Ustedes, los tengo que parar porque ustedes, solo para ustedes y nada para mi casa. Ustedes invirtieron las prioridades. No tienen tiempo para ir al culto, no tienen tiempo para seguir al Señor, para orar, para leer la Biblia, para estar en la comunidad de la fe. Nada, porque no hay tiempo. No hay tiempo o ustedes no hacen tiempo, o ustedes tienen otras prioridades. Entonces Dios interviene ahí para traer una lección. El Señor ayuda a resolver esas prioridades, ¿no? Y dice esta frase, consideren sus caminos. Dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que sean saciados. Y así, ¿no? Así que muy interesante esa palabra de Ageo capítulo 1. Por causa de mi casa que está desolada. Mire la expresión. Mientras que cada uno de ustedes corre a su casa. Dice, por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de sus manos. Ageo capítulo 1, versos 5 al 11, así leyendo rápido. Es una situación estresante. La sequía de 3 años y medio en la época del rey Acab, el profeta Elías, una situación estresante.
Se morían de sed, los animales, la naturaleza, todo, estresante, todo bajo un estrés impresionante. Entonces, el Señor utilizando esa situación para enseñar a ordenar las prioridades. En las charlas financieras, cuando se habla de crisis, una de las cosas que te enseña en la crisis es ser un buen administrador. En vez de 2 milanesas, voy a comer una. En vez de comer una, vamos a comer una mitad y mitad. Aumentó el costo de la energía eléctrica de manera exorbitante, pues entonces, después que vemos los números, ¿qué hacemos? ¿Vamos, encendemos todas las luces y no las apagamos más? No, todo lo contrario. Cuando alguien deja la luz encendida, salimos corriendo o algo que está consumiendo la energía porque la energía está cara, el costo está elevado. Nos produjo una situación de estrés y ahora tenemos que resolverlo. Aprendemos a ser buenos administradores. Y me acuerdo ahora de esta palabra. Cuando predico que el hijo pródigo quiere decir derrochador, algunos se quedan así como, ¿cómo? Sí, hijo pródigo. Pródigo quiere decir derrochador. Lucas 15 dice que fue y malgastó derrochando los bienes que recibió como herencia. Es un derrochador, no es buen administrador. Y en poco tiempo un derrochador se queda en una situación calamitosa, lamentable, como el ejemplo que muchos ven de las cosas que no hay que hacer. Y el estrés nos enseña a ordenar las prioridades. Dios usa esa situación, ¿sí? Así que, tercer lugar, Dios usa el estrés para llevarnos a Él, a su presencia. Entonces, en su angustia, segunda de Crónicas 15:4, en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Así hay muchos textos más. Las horas oscuras de Jonás. Capítulo 2, verso 2 de Jonás, ¿no? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Los salmos, como dije, están llenos de estas referencias de volverse al Señor, buscarlo y encontrarlo en esos momentos intensos de estrés. Cuando nos sentimos cómodos, no hay estrés, con demasiada frecuencia, ¿sabe qué hacen las personas? Se alejan del Señor, se van distanciando del Señor, oran menos, buscan o no buscan al Señor, ¿sí? Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Y así, Salmo 81:7, en la angustia llamaste y yo te rescaté, dice el Señor, te respondí en el escondite del trueno, en las aguas del Meriba te probé. Interesante ese salmo. El 120, verso 1. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Hay cantidad de textos, ¿sí? Que hablan de este tipo de situaciones. Muchos incrédulos que no conocían al Señor. ¿Sabe cuándo vinieron al Señor? En una situación de estrés. Claro. Cuarto, Dios usa el estrés para, escucha esto, disciplinarnos. Poco se habla de esto. Para muchos la disciplina tiene connotaciones negativas. Escuche. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, dice, ni te desanimes. Esto con Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 7. Ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y aparece una palabra que es poco feliz, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y azota, dice ahí, a todo el que recibe por hijo. Así que hay un sufrimiento, hay un estrés, hay una situación traumática ahí. No suena muy alentador, pero no nos damos cuenta lo esencial que es, ¿qué cosa? La disciplina. En el estrés el Señor nos disciplina porque nosotros, yo quiero, Señor, y Él te dice, no te lo voy a dar. No me lo pidas porque no te lo voy a dar. No recibís porque estás pidiendo mal, estás pidiendo para gastar en tus deleites. Eso no te va a bendecir y mi bendición no añade tristeza. ¿Acaso no lo leíste? ¿No lo predicaste? Y sí, pero yo quiero igual. No te lo voy a dar. Listo. Disciplina. En ese estrés, disciplina. Al presente, dice Hebreos 12:11, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza.
Esa es frustración. Sin embargo, a los que hemos sido ejercitados en la disciplina o estamos siendo ejercitados, después da fruto apacible de justicia. Quinto y último, Dios utiliza el estrés para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe. 1 Pedro capítulo 1, verso 7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, ¿sí?, que resulta en alabanza, ¿sí?, gloria y honor y en la revelación de Jesucristo. Muy bien, así que el estrés es una prueba de nuestra fe. Sin eso, nuestra fe no va a crecer, no puede crecer. Y algo que estaba mirando, ¿sí?, los músculos crecen, se ejercitan de una forma. Cuando lo leo, lo miro y digo, hoy es a través del estrés. El sistema muscular, del estrés. Un músculo que no se mueve, que no se estira, que no es sometido a un esfuerzo, ¿qué se hace? Se atrofia, se vuelve inútil. Siempre va a quedar igual, ahí. No puede crecer. Para crecer necesita ser sometido a una situación de estrés, de esfuerzo. Y hay veces, los entrenadores dicen, ¿no?, tiene que doler un poquito. Tiene que doler un poquito. Bueno, así que se lo somete a pruebas poco usuales para lograr ciertos resultados. Y esto, llevado a la fe, de igual modo, dice la palabra, nuestra fe es sometida a prueba. Y ahí habla de fuego que, sí, a que es sometido el oro. Pero nuestra fe es más preciosa que el oro. Así que, a no desesperarse en situaciones de estrés. El Señor nos dará la oportunidad, nos da la oportunidad. ¿Para qué? Para crecer. Es una oportunidad para crecer. Muy bien. Y muchos se quedan bajo la superficie dura esa, como si fuera una capa irrompible del estrés que no se maneja adecuadamente. Pero en la fe es posible salir a la superficie y hacer de esa capa dura la base para seguir creciendo. Porque el Señor es nuestro ayudador. No vamos a dejar que el temor, el miedo nos paralice, sino que vamos a orar, decir, Señor, necesito de tu ayuda para manejar el estrés al que estoy siendo sometido, Señor, para que pueda yo en sabiduría crecer, ser disciplinado, glorificar tu nombre. Señor, me estás atrayendo a vos, me enseñás a orar. Gloria a Dios por eso. Gracias te doy, Señor, porque descubrí cosas que antes no sabía, aprendí cosas que antes no sabía. Estoy creciendo, ya tengo un nivel de madurez y ahora puedo consolar a otros con el consuelo con el que nos consuela el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, estamos en pie, tenemos una palabra de oración, dando gracias al Señor por su palabra y que nosotros sabemos que tenemos herramientas adecuadas, ¿sí?, para manejar el estrés de forma correcta y adecuada como el Señor quiere.